Hola Fernando, buenas tardes, gracias por llamar y un saludo a toda la oyentada neuquina. Muchísimas gracias, Juanjo. Bueno, vimos un hilo de Twitter muy interesante, muy didáctico, con algunos detalles respecto de, bueno, que estuviste analizando en función de esta ley Omnibus, como se la conoce, que estuvo enviando Milei al Congreso de la Nación. ¿Qué destacarías en términos generales y algunas puntualidades respecto de esas modificaciones en el plano del mundo de la energía? Bueno, ayer fue un día largo que nos hizo poner a estudiar a todos. La verdad que sí. Cada uno fue tomando de esta ley algún aspecto, proyecto de ley, algún aspecto en particular, porque era literalmente inabarcable. Pero lo primero que hay que decir son las cuestiones generales, como bien mencionabas. Se trata de un proyecto que está basado en la mirada del mundo que tiene el gobierno de Javier Milei, que procura reconfigurar la relación entre el Estado y el mercado, ¿no? En lo que se llama la intervención del Estado en la economía. Lo que intenta hacer este proyecto de ley es cortar de cuajo con esa participación estatal para darle lugar y preeminencia a la libre iniciativa privada. Ujú. Eso a los fines, como dice el proyecto, de ganar en términos de transparencia, de competitividad y en última instancia de libertad, que es como se llama el proyecto de ley, ¿no? Bases para la libertad de los argentinos. Claro, claro. Juanjo, eso por un lado, bueno, para sectores como la industria oil and gas, es casi música para sus oídos, digo, para las empresas, para eso de equiparar los precios internos a los de la paridad de exportación, ¿no? El precio del crudo interno y su traslado a combustibles de modo local, en sintonía con lo que ocurre a nivel internacional, reclamo histórico, constante de referentes de la industria petrolera, pero al mismo tiempo tiene un impacto directo por caso, en los precios y en el resto de la economía y también en el abastecimiento interno, ¿no? Efectivamente, ese principio que mencionábamos recién se traduce en el sector hidrocarburífero de dos maneras muy claras. Por un lado, se le otorga mayores grados de libertad a las empresas que producen hidrocarburos y que comercializan los combustibles y derivados y el gas natural. Esto por un lado. Y por otro lado, se retira el Estado a través de su herramienta que son las empresas públicas, ¿sí? Ujú. De una actuación directa. Es decir, se le deja el campo totalmente liberado a la industria, a las empresas privadas. En cuanto a esas libertades que decíamos, están claramente la de producir y exportar tanto petróleo como gas natural. Ahí se da, si se quiere, el quiebre más significativo, ¿sí? Un cambio de paradigma con nuestra tradición centenaria, diríamos, pero sobre todo desde que se estableció el régimen de los hidrocarburos allá por 1967, que es la necesidad de abastecer el mercado interno en forma previa y como requisito para poder exportar. Sí. Esto directamente se elimina de este proyecto de ley y además el Poder Ejecutivo, de alguna manera como sobreactuando esta referencia, dice que se va a autolimitar, ¿sí? En la prohibición de las exportaciones. Es decir, que se va a atar de manos y va a dejar que las empresas exporten y a la vez importen combustibles y que cuando esos productos se comercialicen en el mercado interno, tienen que tender o tener como referencia, si es la producción, la paridad de exportación. O sea, se va a vender al precio internacional del barril de crudo. Claro, claro. Que un Y poco si ya es, lo hemos estado viendo, ¿no? Con estos incrementos sucesivos de nafta, ¿no? claro, y si es la comercialización de naftas, lo primero era como el barril criollo, o sea, romper con el barril criollo que ponía una diferencia hoy de unos $20. Sí. ¿Sí? Que era, por ejemplo, el precio al que compraba YPF a sus socios, ¿sí? El crudo que les faltaba. Ahora, y que tomaban después referencia a las refinadoras. Ujú. Después la comercialización en las estaciones de servicio, en el mercado interno, ahí era YPF el que marcaba el ritmo de la industria y que vimos en los últimos tiempos los aumentos, pero ahora
directamente se va a liberar digamos, o no va a haber una referencia, y a YPF se le dice a las empresas estatales, en ARSA, cuando importa el gas natural, por ejemplo, que van a tener que vender a precio de paridad de importación, es decir, a los precios internacionales de las naftas. Vemos Claro. en los países de la región están medio dólar o $1 por encima de los valores locales. Claro, claro. Lo cual te saca una herramienta, si bien, y lo planteo nuevamente, es muy bueno para el sector hidrocarburífero, para Vaca Muerta. Estamos acá a pocos kilómetros de algunos de los principales desarrollos de no convencionales de América Latina. Es muy bueno, es un estímulo para la inversión eventual, al margen de la coyuntura macroeconómica. El Estado, en autolimitarse, pierde ahí alguna variable por caso, limitar inflación o incrementos de precios. Sabemos cómo Argentina está tan vinculada y atada al transporte de carga pesado y a la generación también de energía con combustibles fósiles también, ¿no? Eso no tiene cómo no trasladarse también al resto de la economía, ¿no? Sí, uno podría pensar que en un escenario de abundancia de crudo y de gas, porque Vaca Muerta Uh-huh. es superavitario y produce excedentes, bueno, el mercado interno no tendría que tener problemas en el abastecimiento. Eso Uh-huh. sería el mejor de los mundos, ¿no? Sí. Ahora, ante una situación de restricción, ante un episodio de crisis geopolítica internacional que haga Claro. disparar los precios, bueno, cualquier evento distorsivo, ¿no? de la normalidad, Uh-huh. bueno, lo que vamos a ver es que el Estado va a carecer de herramientas o va a tener menos herramientas que las actuales, porque no va a haber empresas públicas si avanza en la privatización como autoriza este proyecto de ley, y además porque dice que no va a intervenir, es decir, no va a poner precios máximos, cupos o necesidad de abastecer a la demanda prioritaria. Eso claramente es un riesgo, habrá que ver cómo se desarrolla en la práctica. Uh-huh. Y la ventaja, esto es cierto, es que para Vaca Muerta va a ser un estímulo a la producción. La industria habla de duplicar la producción de petróleo y gas. Y las autorizaciones de exportación, si es que se dan, parecería que no van a ser necesarias. Pero en caso de que existan, van a tender a ser plurianuales, es decir, poder darse por un lustro, una década, etcétera, y que eso constituya un derecho adquirido para los productores. Entonces, Uh-huh. ahí sí vamos a ver una alza significativa en la producción, pero claro, esto va a ser de los recursos no convencionales. Tal vez otras áreas convencionales, incluso en el norte de Neuquén u otras cuencas, le cueste, ¿no? Llegar a este nivel y a esta producción. Claro, claro. Estamos hablando con Juan José Carvajales, ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, referente de la consultora Passepartout. Te quería preguntar también por uno de los artículos que está provocando ciertos pronunciamientos políticos. Se estuvo hablando el gobernador Rolando Figueroa hace un par de horas atrás respecto del artículo 98 del proyecto de ley del presidente Javier Milei, que se mete con los permisos en las concesiones y las autorizaciones para, bueno, otorgar esas concesiones, básicamente, ¿no? Algo que está establecido, bueno, por la ley corta, por la reforma constitucional del 94, a manos de las provincias productoras, o de las provincias con estos recursos naturales. ¿Ves esa colisión también respecto del marco jurídico previo? Ese es uno de los puntos que no queda claro. Uh-huh. Viste que hay artículos que hay que leerlo 3 veces y con lupa. Uh-huh. Y no queda claro porque la técnica de esta gran reforma pasa por alto, por un lado, la reforma constitucional de 1994, que le reconoce el dominio originario de las provincias. Por otro lado, la ley corta, que hace operativo ese traspaso. Y finalmente, la ley de 2014, la 27007, que se estableció para las concesiones no convencionales de Vaca Muerta. Uh-huh. Entonces, lo único que hace este proyecto de ley es modificar la vieja 17319, que es un decreto ley de la época de Onganía, del año 67. Entonces, hay como un gris en el medio. Ahí sí dice, bueno,
el Poder Ejecutivo va a dar las concesiones, pero en el ámbito de su competencia. Entonces uno podría decir, bueno, se limita solamente al offshore, a lo que es jurisdicción federal, y no las provincias. Podría ser una lectura. Otra lectura más desconfiada, como la que hace el gobernador, es que están avanzando sobre facultades propias de las provincias. Claro. Pero esto que es una duda, Fernando, yo creo que se va a ir despejando, pero hay cuestiones que son ciertas en la ley. Ajá. Y que atañen a los derechos de las provincias. ¿Cómo cuáles? Y hay dos que son muy claras. Por un lado, se elimina la posibilidad de obtener una prórroga en las concesiones. Sabemos que hoy una concesión no convencional tiene un plazo de 35 años, sí, pero el concesionario tiene derecho a obtener una prórroga de 10 años, ¿no? Cumpliendo ciertos objetivos, sí, y plan de inversión. Bueno, esa prórroga se elimina y el bono de prórroga también. Sí. Y eso es un cambio significativo. Y el segundo, que también atañe a las provincias, es el que refiere a las regalías. ¿Qué teníamos al día de hoy? Que la ley federal establecía una única alícuota de regalías, que era del 12%, sí, que podía ser aumentada en un 3% en el caso de prórroga, efectivamente, sucesivamente hasta el 18%, y ese era el tope máximo. ¿Qué novedades trae el proyecto de ley? Que la base no va a ser 12, sino un 15%, que uno dice, bueno, se está subiendo el nivel, un 3%, pero no es un monto fijo y único de regalías, un nivel, sino que dice cada licitación nueva, la provincia podrá fijar en cada licitación nueva esa base que va a tomar el 15%, pero que le va a permitir a cada empresa que ofrezca ingresar en una concesión, poner por encima o por debajo de este 15% a modo de premio o de descuento, ¿no? Y siempre referenciado a productos que coticen internacionalmente y ajustados por un índice de Estados Unidos, de precios de Estados Unidos. Con lo cual en la práctica podríamos ver que una provincia adjudique una nueva concesión con una alícuota que supere incluso el 15%, pero también podríamos ver que todas las ofertas que le llegan estén por debajo de ese 15% y que tenga que adjudicar algo menor. Es decir, ahora se pierde un piso, ¿no? Y va a quedar librado a cada licitación. Claro, manejan el nivel de, en parte podría quedar atado el nivel de recursos que administra una provincia como Neuquén, Chubut, Santa Cruz, en función de este marco de posibilidades. Lo de el acotamiento o la imposibilidad de prorrogar por 10 años, ¿es una herramienta para que aceleren las compañías? ¿Se puede entender así también? Digo, cualquier empresa que entre por caso a vaca muerta tenga como límite máximo 35 años. Hoy las concesiones son de 35 años, pueden llegar a prorrogarse. ¿Lo ves así como también teniendo en cuenta la ventana de utilización de los hidrocarburos o de los grandes debates, ¿no? Se habla de 20, 30, 40 años más de petróleo y gas. ¿Puede ser entendido así también? No está explicitado, son lecturas. Uno podría pensar que se busca la dinamización del sector, el ingreso de nuevos jugadores. Hay una serie de disposiciones que alientan el ingreso de inversores extranjeros. De hecho, se sacan algunas restricciones. Entonces, podría ser esa una óptica viable. Ahora, me interesa destacar otro punto del proyecto de ley, que también para Neuquén podría ser sumamente interesante. Si bien todo el espíritu del proyecto de ley es vamos a darle más libertad al privado y el Estado se va a retirar, ¿no? Y vamos a volver al espíritu de Alberdi, de la Constitución de 1853, sí, ¿no? Que tenía los derechos individuales, etcétera. En aquella Constitución hay una norma que es el artículo 75, inciso 19, que solemos llamarlo cláusula del progreso, que permite dar al Congreso leyes de estímulo al sector, ¿no? Sí. Conocemos, por ejemplo, no sé, el Plan Gas, sí, típico régimen de promoción. Bueno, aquí el gobierno de Milei
libertario y que trae un proyecto de ley que lo que quiere hacer es restablecer la libertad en Argentina, trae un anexo, el anexo 2, con 65 artículos, que crea un programa de promoción a grandes inversiones en obras de infraestructura. No es exclusivo para el sector energético, puede abarcar otras áreas, pero para lo que atañe a nosotros, esto podría ir de la mano con grandes proyectos de oleoductos, de gasoductos o, por ejemplo, licuefacción de GNL. Sí. ¿No? Recordemos que hay un proyecto con media sanción en el Congreso. Exactamente. Este proyecto, este régimen que se crearía en este proyecto de ley, establece, una serie de beneficios para quienes adhieran, por ejemplo, estabilidad tributaria, aduanera y fiscal por 30 años, también la eliminación de las retenciones a partir del tercer año, la disponibilidad total de divisas en el exterior, la reducción 10% del impuesto a las ganancias, ¿no? Sí, me parece que entra por la ventana y sin demasiada explicitación un sistema que podría, promover la inversión en grandes obras. No está definido cuál es el monto mínimo de la inversión. Se dice que son grandes inversiones, sí. No es para cualquier tipo de activo o de proyecto. Pero pensando, por ejemplo, en el GNL, podría ser un driver interesante. Me haces pensar en las reglamentaciones de una ley tan gigantesca como esta, digo, de 600 artículos, lo que sería una reglamentación. Además, me hiciste pensar en eso. De GNL, la mención que hay es eso que vos acabas de decir. Digo, porque tenemos de gas natural licuado, le decimos a nuestra audiencia, ese proyecto de máxima para el gas de la República Argentina, de Vaca Muerta, que tiene, como decías, media sanción está en la Cámara Baja. Pareciera ser que omite ese detalle y dice, cierto, el estímulo nuestro para el GNL pasa por este lado. ¿Sería esa lo que tenemos que entender? ¿Sería esa situación? Sí, con la aclaración de que los tipos de proyectos no están mencionados. Dice claro. Que esto se avanzará después. Claro. Y lo que vos decís de la reglamentación me lleva a hacer una reflexión en clave politológica. A ver. Todo esto que estamos hablando nosotros sí. Es uno de 30 capítulos que tiene el proyecto de ley. Claro. Y que cada uno ameritaría una ley propia con un debate a fondo en las dos cámaras legislativas, como vimos, por ejemplo, en 2014, ¿no? Con la ley, la última ley. Entonces, hacer todo esto en un mismo paquete, lleva a estas confusiones y todo esto que son los riesgos y cómo se va a reglamentar eventualmente, quién lo va a hacer, cómo va a ser la letra fina. Claro. Seguiremos pensando y obviamente seguiremos llamándote para seguir pensando estos temas y desde ya, como siempre, agradecidos por tu tiempo y gracias por la claridad y permitirnos comprender un poco más ampliamente, este articulado tan grande, tan determinante en sus preceptos y que seguramente, nos va a dar nuevos motivos para volver a convocarte. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, Juanjo. Gracias a ustedes, un placer, quedo a disposición. Un saludo a toda la oyentada. Muchas gracias.